Es un placer saludarlos y comenzar en DirecTV Sport campañas para recordar el año 2003, momento del último torneo federal y la creación de la primera edición de la Liga Uruguaya, un torneo que se iniciaba de 3 meses, muy corto, pero que con el paso del tiempo se iba a transformar en el primer campeonato más importante de nuestro país. Aquel año 2003 fue el último título de Defensor Sporting del Federal, se lo ganó Olimpia, dirigido por el ingeniero Gerardo Jauri, y ese mismo año, de marzo prácticamente que hasta junio, se jugó la edición de la Liga Uruguaya de Básquetbol. 10 equipos, 5 de Montevideo, 5 del interior, y la chance que Defensor Sporting, en finales muy recordadas con Paysandú, se quedara con el título. Los invitamos a compartir esa campaña de Defensor Sporting con un hombre que fue clave, Gerardo Jauri. Un año antes había sido designado como entrenador luego de dejar de jugar y estuvo 15 años en una campaña inolvidable con Defensor Sporting. Durante muchos años fuiste compañero de equipo de Gerardo Jauri. En aquel entonces, cuando jugaban, ¿ya tenía un perfil de entrenador adentro de la cancha? Gerardo siempre fue muy cerebral, era el base de aquel equipo de Sporting que fue campeón en el 85, había sido campeón en el 80 también. Manejaba los tiempos. Gerardo siempre dejó la sensación de que iba a seguir la carrera como técnico, ¿no? Gerardo, ¿cómo se da ese llamado para dirigir al primer plantel de Defensor Sporting? Bueno, mirá, en el año 99, la temporada de 1999 fue mi último año. Yo ese mismo año había empezado a hacer el curso de entrenador en el ISEF. En ese entonces Daniel Chachanovici dirigía a Defensor Sporting. Y bueno, yo ya cuando dejo en el año 2000 me integro al cuerpo técnico. Y bueno, ya en el año 2002, bueno, el club entiende que era un poco el momento. La verdad que fue un momento de tomar una decisión que para nosotros era muy importante, primero por la historia de Gerardo dentro del club y tener la chance de armar un proyecto a largo plazo. Nosotros entendíamos que la manera de poder llegar a poder ser competitivos era con un proyecto a muchos años, y bueno, elegimos a Gerardo para que fuera la persona para transitar ese camino y poder comandar el barco, ¿no? Y bueno, el 2002, temporada 2002, asumo como entrenador en jefe, en aquella época con Alejandro Álvarez de asistente técnico y el Canario González de preparador físico. ¿Qué sensación te generó los primeros meses de Gerardo Jauri al frente del equipo fusionado? Gerardo fue como jugador, fue un excelente jugador, un tipo muy inteligente, y bueno, y eso después lo puso en práctica dirigiendo el equipo. Obviamente que al principio a uno le cuesta hacer el cambio ese de jugador a entrenador. Y sobre todo porque tenés que dirigir a jugadores que hacía poquito eran compañeros tuyos. Sí, obvio, pero creo que lo llevo bastante bien. No eran jugadores fáciles en esa parte cuando él es entrenador, porque ahí ese año 2002 vino Gustavo Silieski, vino Pedro Xavier, vino Bicho Silveira, que en ese momento venían de ser campeones de Huelcan. Un técnico que era muy profesional, que trabajaba muchísimo. Me gustaba que enfocaba mucho en la defensa, pagar la defensa era muy importante, y bueno, lo mío era eso, ¿no? Lo que siempre nos costó a él y a mí fue el desorden mío sobre todo en la ofensiva. Un hombre acostumbrado a la estructura, que te caiga el bicho de tu equipo, es bravo de digerir, ¿no? Y aparte en los primeros años de Jauri como entrenador. En los primeros años de Jauri como entrenador. Y no eran jugadores fáciles, pero creo que Gerardo, con su inteligencia, con su capacidad, trató de sacarnos lo mejor de cada uno. ¿Qué tan difícil es tener a alguien que te está dirigiendo, que hacía pocos años atrás era tu compañero de equipo? Fue un cambio, pero te acomodás. Gerardo, una persona muy dócil, yo también, así que nos llevamos bien. Tratando de entender su filosofía, su manera de jugar, tratando de trasladarla a un base siendo lo más parecido a él.
siempre fue esa un poco su idea. Y no te olvides que yo en el 99, cuando dejé de jugar, ya tenía 38, ya era un veterano, ¿no? Entonces ya tenía una experiencia. Pero la verdad, uno de los logros, si se puede decir, es que lo tomé bastante natural y también hubo un respeto muy importante del otro lado, como decías tú, con jugadores ya con una trayectoria hecha, que ahí se creó un vínculo que es importante de las dos partes, ¿no? Yo creo que hizo el proceso lógico, que arrancó como ayudante técnico y después, bueno, bastó con verlo trabajar, ver sus equipos, lo que son en la cancha, tienen su identidad. Fue Sporting durante un montón de años, ahora es Olimpia, que llevan el sello de Gerardo, ¿no? ¿Cómo fue el armado de ese plantel de Liga? En realidad nosotros lo que hicimos fue, tomamos una base en Diego Castrillón y empezamos a intentar rodearlo para armar un equipo para 3-4 años. En el camino surgió que hubo unos problemas económicos en el Uruguay en ese momento y tuvimos la oportunidad de hacer contrataciones que no las teníamos previstas, como el caso de Gustavo Silieski, de El Bicho Silveira, y se nos adelantó un poco el proceso de lo que nosotros teníamos pensado. Se venía armando ese tiempo y había tenido pequeñas modificaciones. Ese último año, el 2003, lo único que se sumó fue El Bicho, pero el resto ya veníamos. Gustavo ya venía el 2002, Pedro, Rodrigo, todos anteriormente, Daniel y yo, yo estaba del 99. El equipo que se armó era un equipazo, tenía muy buenos jugadores, tenía buenos sub-23, ahí aparecía en ese equipo Daniel Rivero, Fernando Álvarez, teníamos un equipo bastante respetable. Era un grupo de hombres, ¿no? O sea, me parece que teniendo a Gustavo Silieski en un grupo, a mí fue de las mejores cosas que me pasó. Uno cuando va jugando y va cambiando de equipo y va logrando cosas o no, hay veces que se piensa como que ya las vivió todas o como que... Y yo cuando llegué a Victoria Defensor con Gustavo y con Diego, vi que me faltaba un montón todavía Y eso por que aprender, tenías ¿no? ya varios años encima. Y tenía un recorrido importante en varios clubes importantes, ¿no? del medio. Teníamos claro que queríamos salir campeones, o que queríamos ganar, o que queríamos lo máximo, y siempre dejamos nuestros egos de lado en pos del equipo. Nuestra prioridad siempre fue el equipo. ¿Cuál era el punto fuerte de ese Defensor Sporting del 2003, del campeón de Liga? Y yo creo que era un equipo que tenía experiencia, tenía, como mencionaste tú, Gustavo Silieski, El Bicho Silveira, pero también tenía jugadores como Diego Castrillón, que ya empezaban sí con una aparición importante. Estaba Daniel Rivero, estaba Rodrigo Riera, estaba Pedro Xavier. El extranjero, me acuerdo que era Johnson. Todos teníamos de alguna manera claros nuestros roles. Bueno, el rol mío era primariamente defensivo y después las cosas que el ataque me daba de una forma no buscada, vamos a decir así. Después sabíamos que teníamos a un líder también como Gustavo, que no habla mucho, pero que hace. La calidad que nos daba Diego desde el perímetro, la certeza del tiro. Pues Rodrigo era el orden, ¿tá? Daniel era la revolución. Éramos fuertes defensivamente, que era lo que más se hacía hincapié. Y después había gol por todos lados, digo, si bien tal vez en el poste bajo teníamos a Gustavo, el americano, estaba Diego, Rodrigo, aparecía Pedro, yo tal vez algún partido. Viste cuando uno dice lo que vos tenés que buscar en el equipo son los roles, o sea, que todos los jugadores se sientan cómodos en ese rol. Cada uno sabía lo que... Y yo creo que lo sentíamos, o sea, y a veces no era el partido para vos y era el partido para otro. En ese mix de juventud y experiencia y en esos roles bien repartidos, me parece que esa era la virtud, ¿no? ¿Recordás algo en particular de esa temporada regular de la Liga?
¿Algún momento? A ver, muchas cosas porque evidentemente era todo distinto. O sea, los viajes, el conocer otro básquet que no era el que estábamos acostumbrados. Sinceramente fue una experiencia diferente. O sea, el hecho de poder viajar al interior, de poder vivir la sensación de ser visitante realmente. Y era una liga experimental, no se sabía qué podía pasar. La primera vez que los equipos de interior venían a jugar, que iban a jugar ese campeonato, nosotros lo tomamos como algo nuevo, algo lindo, ir a jugar al interior. Íbamos a jugar a Salto, llena las canchas, a Mercedes, a Plaza Nueva Helvecia, que ese año jugó, a Anastasia. Obviamente que los equipos del interior nos querían ganar, entonces había esa rivalidad que la brava. Había que ir a ganar esas canchas, sobre todo la Anastasia, que era muy complicada. Yo lo que recuerdo es que nos divertimos muchísimo, porque aparte para todos nosotros era una experiencia nueva de viajar a jugar, de juntarnos al mediodía en Sudañe y salir para el interior a jugar. Como todo, algunos se sienten más cómodos, otros menos cómodos, pero vas conociendo más cosas que si te juntás un par de horas antes en la cancha. ¿Se aprovechaba el viaje para charlar? Sí, se aprovechaba el viaje para muchas cosas. Es más difícil ganarle a un buen grupo que a un buen equipo. Estoy convencido. Y esos viajes nos hacían más unión, las bromas dentro del ómnibus, las bromas antes que subieran al ómnibus. Saber que había compañeros esperándonos, como Nikichenko en la ruta de Musculosa Blanca. Cualquier época del año, ¿entendés? Ahí viene Figuel, que gira notable, se levantó. Lindo, Gustavo, doble, el primero de la noche. La pide abajo el jugador Martínez. La señora la va a perder. Le quedó a Riveros. Termina. Gol. Ganó Defensor final. ¿El objetivo era el campeonato de ese año? Sí. Se dio muy rápido. Para mí fue un desafío muy rápido porque, como tú decías, ya en el segundo año de alguna manera se planteó el objetivo máximo, ¿no? Era un equipo para pelear el campeonato. O sea, la idea era jugar la final, sobre todo que los equipos de Montevideo no estaban muy reforzados porque muchos jugadores se iban al interior a jugar. Paysandú llevó a Marcelo Busú, estaba Diego Lozada, Borges, tenía un equipazo. Anastasia, Salto, o sea que iba a ser un campeonato, defensor y eso de equipo del interior, porque en Montevideo creo que estaba Trubil, Huelca, en Cordón, que no se habían reforzado muy bien. Eran 2 series, 5 de Montevideo, 5 del interior. El primer partido fue con Paysandú acá y perdimos. Porque era la segunda fecha, porque la primera se suspendió por algo, no me acuerdo cómo fue, y empezó el campeonato por la segunda. Y perdimos por 20, por 30 el primer partido de la liga esa experimental. Nosotros veníamos de quedar afuera en las semifinales, veníamos de tener vacaciones, ese primer partido veníamos de pretemporada y me acuerdo que iniciamos el campeonato ese perdiendo. Pero bueno, se fue dando a medida que fuimos ganando, se vio perfilándose que tanto Paysandú como Defensor iba a ser la final. ¿En qué momento de ese campeonato de la liga se dieron cuenta como que estaba la chance de lograrse en campeón? Y yo creo que a medida que fue pasando y vimos que por lo menos que los equipos, que nos manteníamos en la punta arriba, creo que fue con Paysandú siempre parejo y terminamos arriba de Paysandú, que fue lo que hizo que jugáramos el quinto partido acá. Y yo creo que eso, que a medida que fuimos jugando se fue fortaleciendo el grupo, haciéndose fuerte en defensa, aprovechando en ataque. Vos te vas sintiendo más favorito a medida que vas dando pasos y vas quemando etapa y como te decía hoy, el equipo va encontrando su rol, cada jugador y vas ganando partidos que decís, bueno, no estaba por nosotros, lo ganamos, porque por algo es. Es que tienen 2 rachas, creo que de 7 partidos consecutivos ganados, que ahí sí
dan a entender que estaban para cosas importantes. Sí, sí. Creo que esas rachas fueron las que en definitiva creo que le ganamos algún partido a Aguada, algún partido importante. Teníamos confianza en nosotros mismos, ¿viste? No estábamos esperando un triunfo para darnos cuenta que podíamos. Nosotros siempre pensamos como te decía, en hacer un camino para llegar con el tiempo. Se nos adelantó circunstancialmente por las condiciones o por lo que se dio en ese momento. Y rápidamente nos dimos cuenta que teníamos las posibilidades porque la calidad de los jugadores que teníamos y lo que se había formado era muy bueno, ¿no? ¿Y de los playoffs qué recordás? Primero dejan afuera a Cordón, que venía a ser campeón. Claro, Y Cordón después no se había reforzado. Cordón no se había reforzado mucho para ese campeonato. Fue las semifinales que le ganamos. Y después jugamos las finales con Trujillo. Hay un partido fantástico de Castrillón, ¿no? ¿Y ese partido de los 32 de 32? ¿Cómo explicas eso? No se explica. No, es increíble. No, increíble no, porque es lo mismo. No estás, voy 5 de 5, voy 15-15. Yo me acuerdo que fuimos al entretiempo, el finado Rubén Richenberg, que llevaba la estética, me dice, vas 21 y no erraste nada. ¿Para qué me decís? ¿Para qué me decís? Y en realidad me olvidé hasta faltando 4 o 5 minutos del último cuarto, ya con un partido, no te digo abierto, pero 12, 15 para abrirse. Ahí fui a tener unos libres, que cuando estás todo quieto, reloj parado, es cuando puedes sentir. Ahí fue donde sentí paz. No sé cuánto tiré, pero no he errado. Porque en realidad no sabes cuánto vas. Te das cuenta si erraste o no erraste. Sí. Más porque un ratito antes me lo había dicho. La pelota me la dieron, pero después me la pidieron de vuelta en el vestuario porque era nuestra, así que me quedé sin pelota. Bueno, pero te quedaste con los recortes diarios. Exacto. Las estadísticas están para romperla. Pasaron 15 años, van a ser 16 ahora, y por ahora es muy difícil de romper. Va a caer en algún momento porque todo cae, hay que esperar el momento nomás. La pide Johnson, la pide Gustavo, vino para él, ahí va Gustavo. ¡Doble! Por el fondo, no encuentra el tiro Gustavo, descargó para Pedro, va Pedro, va Pedro, va Pedro. Tremendo. Salió 3-1 esa semifinal o final de por Montevideo. Pero con ese partido con Trujillo me acuerdo que ganamos bien esa serie. Y bueno, y también creo que Paysandú le ganó a Salto, que era la serie de final del interior. Y bueno, y llegamos a esa final que todo el mundo esperaba. ¿Paysandú era el rival a temer durante el año? O sea, ¿tenían algún tipo de miedo, entre comillas, de encontrárselo en la final? Y ¿Por lo que significaba el viaje al interior? Y sí, sin duda, Paysandú era el equipo, creo que era el que más se había armado para salir campeón, después nosotros, creo, con Defensor, y sabíamos que la final, como todo, hay que jugar y hay que llegar, pero lo lógico marcaba que fuera Defensor Paysandú. En aquel entonces tenían uno de los 5 más dominantes, estaba Busú, y a raíz de eso, o en función de eso, armaron el resto del equipo. En su mejor momento también, Marcel, ¿no? Nosotros teníamos a Gustavo Silieski, ellos tenían a Marcel Busú, en esa posición creo que éramos parejos, pero ellos completaban también muy bien con jugadores de alta clase. Ellos incorporan a los SABA casi que para el playoff y potenciaban más en la teoría, potenciaban más al equipo. Tenían una localidad muy fuerte, un estadio que cuando metían poca gente, 4.000 personas. Estaba muy bien dirigido por Pablo, pero nosotros se veía que los dos equipos eran los candidatos.
Las finales contra Paysandú arrancan acá en el Palacio Peñarol. 1-1 se van al estadio 8 de junio. Y de esa manera, bueno, Paysandú va a tener la chance, el equipo de López, de arrancar 2-1 en el estadio 8 de junio. Y llega un momento donde podía haber dado el paso para quedarse con el título. Estaba todo preparado en Paysandú, la fiesta, las entradas agotadas. Y en aquel cuarto partido donde no juega Rodrigo Riera, que era el base cerebral del Defensor Sporting de Jauri, aparece una noche bárbara de Daniel Rivero para forzar la serie y traerla de vuelta al Palacio Peñarol. Momento de repasar aquella noche de consagración y la final donde Defensor Sporting se queda con el título de campeón de la primera edición de la Liga. Nosotros habíamos salido primero, por eso tuvimos la ventaja de cancha, jugamos los 2 primeros partidos acá, después fuimos a jugar 2 partidos allá y si había un eventual quinto partido, jugamos acá en el Palacio. ¿Qué recordás de los 2 primeros partidos acá? Mirá, marchamos el primero, marchamos bien, así como ganamos bien el segundo también. Y fuimos allá, me acuerdo que nos quedamos en un hotel ahí cerca del estadio, que íbamos caminando a entrenar. Y la primera, no me acuerdo si fue creo que fue la práctica antes del tercer partido. Nos cortan la luz. Copa Libertadores. Nos faltó que nos inundaran el vestuario y ya estaba. Completo. Sobre todo en el fútbol escuchabas el ambiente de Libertadores, ¿no? Que muchos te hablaban cuando los clubes uruguayos salían y me pareció que lo que vivimos allá era algo de eso, porque era toda una ciudad mancomunada atrás del equipo de Paysandú. Y bueno, con hechos que no dejan de ser pintorescos, cohetes en la madrugada, que es motivador, ¿no? Creo que también el equipo tenía una endurance en determinados jugadores y bueno, también en parte el cuerpo técnico, de que esas cosas de alguna manera te terminan motivando. El primer partido en Paysandú estuvo duro, la gente se hizo sentir en Paysandú, fue impresionante la cantidad de gente que había en la cancha. Aparte se había hecho una rivalidad durante el año con Paysandú. Y se sabía que eran como los 2 favoritos al título. Eran los 2 favoritos y había esa rivalidad de Interior y Montevideo. Exacto. En esa época había. Y ese partido fue parejo y nos ganaron bien al final. Se ponen 2-1, punto para el campeonato eso. Post partido en el estadio, o sea, no me acuerdo si nos bañamos en el vestuario o no, pero nos fuimos. Cuando fuimos a comer y volvemos, batucada en la puerta del hotel. Ya lío, correteado, una cosa que... Me acuerdo que el bicho salió corriendo a una cuadra abajo. La noche después de la primera final en Paysandú, o sea que nosotros perdimos, la calle ya era una euforia, era una fiesta. Y bueno, obviamente que había, no te dejaban dormir, gente, pero ya desde el momento que volvimos al estadio, o sea, una presión diferente que la sensación era muy linda de vivirla, ¿no? Había que ir a ganarla ya. Nosotros tuvimos que ir a ganarla ya para después quedar acá en Malpol. No dormimos, tuvimos muchos inconvenientes para poder enfrentar el partido, se nos lastimó. Se nos enfermó Rodrigo Riera. Me ataqué, tuve un virus y no pude jugar la cuarta final, que jugó Daniel Rivero, era el base nuestro que tenía 21 años, Dani era sub-23. La rompió ese día, jugó bárbaro. Pero al momento de entrar a la cancha se siente un poco de temor de que, bueno, tengo la responsabilidad en mis hombros de suplantar a un crack, porque Riera era un crack en ese momento. Totalmente. Es complicado porque aparte el estadio el 8 de junio, si mal no recuerdo. Repleto y se hacía sentir la gente allá y bueno. Después que entrás, es como que hasta el momento llegás un poco, después cuando estás ahí adentro, si bien había, no sé, 8.000 personas, tratás de olvidarte de la cantidad de gente que hay, de gritos, del momento y jugar, hacer lo mejor que uno sabe o intentar hacer lo mejor que te pueda salir.
recuerdo exactamente el puntaje, pero anduve, lo hice 23, 24, jugué bien, ganó Defensor, que era lo importante. La verdad que fue un partidazo de Dani, nadie lo esperaba, porque Dani había jugado conmigo a veces 20 y 20 o minutos, o a veces entraba pocos minutos, y ese partido tuvo que jugar los 40 minutos, fue impresionante. Me acuerdo que Daniel sale por quinta en los últimos 2 minutos. Estaba Germán Oxambadabará, que era un juvenil en esa época, pero bueno, jugó unos minutos y terminamos jugando con el bicho de base, que un poco, bromeábamos sobre eso, porque una de las cosas que no era característica del bicho era su pulcritud en la salida. El orden. Subió la pelota en un momento Germán Oxambadabará, que recién pisaba la cancha. Un adolescente. Era un adolescente y estábamos en pleno estadio con 10.000 personas. Subía a la cancha, la subía al bicho con los codos, o sea, el asunto era pasar a la mitad de la cancha. Tanto el tercero nos ganan bien, como el cuarto le ganamos bien nosotros, o sea, bien. Partido de 8, 10 puntos, no más de eso. Pero partido dominado. Pero sin Riera, que también venía de ser figura. Partido dominado por ellos el tercero y dominado por nosotros el cuarto. El cuento es que tenían todo preparado, ¿no? Sí, sí. Para el festejo. Como suele suceder, cuando uno tiene todo preparado se arruina. Y ahí nos venimos al quinto partido acá, al famoso quinto partido. Fue a casa Gerardo a ver cómo estaba. Yo venía de estar en cama 2, 3 días. Ajá. Y fue a ver cómo estaba, porque nosotros teníamos, como te digo, éramos 6 jugadores y había que rotar. Y me preguntó cómo estaba. Y yo, la verdad, quería jugar la final, pero no estaba bien. Y él tenía tenía que decidir si ponerme a mí un jugador base para el equipo, para ayudar a Daniel, o poner un jugador que estaba al 100% para jugar. Y bueno, me tocó no jugarla, mirarla de afuera. Y ahora lo llama, Magó, picó, escapó, frenó, empujó de ataque para mí, no cobran doble. ¡Oh! Pérez levantó. 33-10. Pasó Rivero, escapó, la va a perder. La robó Nacho, está solo, bandeja, vale, final. ¿Qué les pasó en el primer tiempo de ese partido? Vos sabés que nos hemos hecho esa pregunta varias veces y creo que nosotros entramos a ver qué pasaba. Ellos entraron a jugar una final. Y cuando quisimos acordar, estábamos en el segundo tiempo. Y 23 puntos abajo. Sí, el primer cuarto, si mal no recuerdo, creo que hicimos 6 puntos. Fue como el parate después de un esfuerzo muy grande que se da, como que todo el esfuerzo lo habíamos dejado en el partido 4. Estaba cruzado, ¿viste? Cuando no la ves por ningún lado. No, que a Defensor no le salía nada y Paysandú entraba. Exacto, estaba una cosa que si faltaba salía a pegar piña en algún momento, el antideportivo, claro, full antideportivo, porque era una frustración tremenda. Cuando van al vestuario, ¿qué les dice Jauri? Y ahí viene un rezongo importante, claro, haciendo hincapié de la defensa y bueno, después en el ataque que sea lo más fluido posible, tomar buenos tiros. Estos muchachos, esto no puede ser, no vinimos a la final, es un desastre porque aparte no encontrabas una cosa buena. Se puede perder, pero esto es una vergüenza. Porque la imagen era... Era 23-6 el primer cuarto. De última, si te toca irte de otra manera y con el equipo unido, ¿no? 5 voluntades para intentando hacer milagros. Se apela más a la fibra interior, porque ya no era un partido táctico, ¿no? Un partido muy defensivo, muy chivo en cuanto a anotar. Y bueno, teníamos que empezarnos a liberar. Había clase en los jugadores, entonces ese tipo de arenga, ese tipo de críticas duras, ese tipo de gritos, había donde recurrir. Jugó para Silveira, va de 3 Silveira, bombazo, ahí va, se levanta Castrillón, triple, picó para el doble, ahí va Castrillón, Gustavo la va a hundir, la hundió, y se pone 3, ahí va Silveira por el empate, empató, Alargue, increíble, 61 iguales. ¿Y qué recordás de ese momento del arranque del segundo tiempo, cuando lo empiezan a traer de a poco? Es como yo te digo, son pequeñas cosas
que te van y miraste en lugar de 20, estás a 17 y piden un tiempo Y no es lo y ya mismo. estás a 15 y no es lo mismo. Porque así como no es lo mismo para vos, no es lo mismo para el equipo. Y no importa la experiencia de los jugadores, es todo un entorno, digamos, que te va llevando a que las cosas van dando y por más que a vos todavía no te haya salido nada, vos ves que a tu compañero empezó a salir, entonces vos empezás a incrementar tu confianza. Todos empezamos, como digo yo, a cumplir nuestro rol otra vez, que naturalmente conocíamos. Yo empecé a defender mucho más duro, a recuperar pelotas cada vez más increíbles. Después Diego a poner esas pelotas, empezamos a agilitar las ofensivas también. Las que no entraban empezaron a entrar. También eso. Nosotros de a poco en la cancha lo fuimos dándonos cuenta de que se podía revertir. Es lo lindo que tiene el básquetbol, ¿no? Que podés ir perdiendo por 20 y a veces se da, a veces no. La mayoría no se da. La mayoría gana siempre que va arriba por 20, pero bueno, esa vez se pudo dar. El objetivo parciales, el decir, bueno, vamos a ponernos de 18, vamos a ponernos 8, 10 puntos en el tercer cuarto, etcétera. Y bueno, eso se dio. Nos pusimos 8 a 10 puntos en el tercer cuarto. Y bueno, ya ahí el partido cambia, y si bien se entra en los últimos 2-3 minutos con una diferencia importante, ahí creo que era de 8 puntos de Paysandú, pero bueno, el equipo tuvo resto como para llegar a empatar y tener hasta la última pelota, ¿no? Antes de la largue. No la pasaron mal. La robó Lozada, va Torrería solo. Pablo Rivero. Dicen que no, corrige, expulsa, doble. Silveira con la pelota, pica para el gol. Silveira escapó, tiró Bolifao. Silveira puede empatar. Empató. 71 iguales. Lo marca Silveira, foul de Silveira, se va. Foul de Silveira, quinta del bicho. Faltando 40 segundos y con el partido parejito, cometés la quinta falta personal. ¿Qué sentís en ese momento? Porque es el partido, el momento que todo jugador quiere estar dentro de la cancha. Y es una desesperación, pero estábamos en el riesgo, ¿me entendés? Que teníamos que correr para poder acercar al equipo. Y ya no nos importaba nada de lo que te decía, o sea, todos hacíamos lo que había que hacer para ganar. En eso de querer robar la pelota te cobran la quinta falta y bueno, después te queda más calentar de afuera, ¿viste? Una bronca bárbara, pero más calentar de afuera. Me imagino que habré creído que no fue falta, qué sé yo, no me acuerdo ahora. Es que dentro de tu falta fue una faltita, ¿eh? Sí, no sé, voy a verla de nuevo. Y viene la famosa jugada que después de 15 años la gente la sigue recordando. Yo a esa la he visto porque aparte la han pasado 1000 veces y me acuerdo. Ustedes primero intentan cortar, ¿no? Yo le tiré 2 viandazos a Mauro, que hoy es antideportivo de una. Sí. Hoy con el reglamento no es antideportivo de una, porque no había intención de jugar la pelota. Totalmente. El juez dejó correr, bueno, que se termine la posición, se termine el partido, imagino. Tiene la pelota y ahí viene. Tornaría, cruza la cancha Mauro. Ahí va Mauro, lo cierran. Mauro con ella, para Borges. Paysandú no quiere goles, quiere que se vaya el tiempo. No marcan con foul, la tiene Lozada. La cruza para Mauro, quedan 13. Ahí va Mauro, para Borges. Un punto arriba Paysandú. Qué momento, juegan para Mauro. Quedan 7. Ahí va Mauro, con Charquero. Erró. No logran cortar, la pelota llega para Charquero. ¿Y qué pasa? Gustavo creo que lo intenta tapar a Charquero, creo que no llega, creo que le pegan un poco en el brazo. La pelota le cae en las manos del americano, el americano me la da ahí por el libre y ahí ¿Levantás la vista vos? ¿Mirás el reloj? Y creo que cuando arranco miro y después... Porque la agarrás acá, donde estás vos parado, la agarrás con 3 segundos. Sí, en esa época era rápido, pero... Yo corro porque pensé que me la podían volar o algo y Daniel nunca la largó, gracias a Dios. Me la pasaba bien para que terminaba en el telón. Traté de tirar lo más cerca posible del aro, sabiendo que quedaba poco. Y bueno, venía Borges, se me cruza Tornaría y llego ahí a la cabeza del libre, ahí en la mitad. Me levanté y la emboqué. ¿Y de la última jugada qué recordás?
¿Qué festejé como Daniel era un tipo como tocado por la varita con esos temas, ¿vos sabés? Porque durante el año también metía esas pelotas a mitad de la cancha, al terminar por el tiempo. Siempre andaba con esas cosas. Y el quinto partido no había tenido un buen juego él. No, Daniel era horrible. Había jugado muy mal. La última pelota alcanzó. Este animal la metió divino. La secuencia final fue tan rápida que tenés que verla de vuelta en el video para poder disfrutarla. ¿Y qué fue que pasó? Y bueno, fueron 3 segundos que te cambian para bien una final, ¿no? O sea, después, a medida que fue pasando mi carrera deportiva, tuve las otras, ¿no? A veces ganás, a veces perdés, y esa fue para ganar. La última jugada, lo digo, lo voy a seguir diciendo toda la vida, son jugadas casuales. O sea, que salga una corrida de ese tipo con una volada de más de 3/4 cancha, un poquitito más para adelante, da un paso y tira. O sea, evidentemente nos tocaba. Ahora, increíble lo que es el destino y algunas situaciones, porque Daniel Rivero generalmente no tenía tantos minutos. No. Suplanta a Rodrigo Herrera por enfermedad y termina dando el doble. Capaz que si Rodrigo Herrera jugaba, capaz que no pasaba. No, y además Daniel tenía una característica distinta a Rodrigo, ¿no? Era más por llamarlo, más sí, ahí va. Y bueno, la última pelota era para ser revoltoso, no era para pensar mucho, ¿no? Contame esos segundos posteriores. ¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿Viniste a la mesa de control a mirar, a preguntar, ¿valió o no valió? Ya la gente de Paysandú había entrado a festejar, los de Defensor también. Fue muy confuso. Obviamente el doble sabía que había entrado, pero no sabía si había valido. Entonces mi cara, si ves las imágenes, es como valió, cada uno que se me acercaba. Claro, festejo, no claro, festejo. cada uno, yo veía a la gente de Paysandú festejando, arrancó toda la gente de Defensor a abrazarme y a cada uno que venía le preguntaba, ¿valió? Pero valió. Yo no tengo el recuerdo de haber visto al juez, a García creo que fue, o el Coco, que fue el que dijo que valió, que Castrillón sé que se arrimó a la mesa, lo vio y bueno, y ahí saltó toda la gente. Era mi primer campeonato, yo nunca había sido campeón y yo había visto, la verdad, no es algo que inventé, había leído Sebastián Uranga, jugador argentino, cada vez que salía campeón se subía a la mesa de control y me gustó. Y aparte se daba todo, porque ¿a dónde van las protestas? A la mesa. Entre que los jueces, los árbitros van para ahí. Arranqué para la mesa y entré a caminar y si podía patear papeles los pateaba hasta mañana. Ahora, está de más preguntarlo, ¿no? ¿Pero fue el doble de tu vida? Sí, sin duda. Sí. Es como que el sueño de cada uno cuando arrancás a jugar al básquetbol, meter en la última final, el último segundo, el doble para ganar y nada, Tengo una anécdota que a los días, mis padres vivían ahí al costado del Punta Carreta Shopping. Dejé el auto, se baja un hombre y me dice, Rivero, de verdad te felicito. Hace 20 años que se habla, o 30 años que se habla del doble del bandido Bianchi en Truville, que también fue polémico. Dentro de 30 años se va a hablar del tuyo, no sé qué. Y tiene razón, porque se sigue hablando. Después con el tiempo vas tomando un poco de conciencia que sí, está la primera liga que se define así, un doble la hora, polémico, va a quedar como para la historia. ¿Cómo la viste de la mesa? Porque tenías un puesto privilegiado, estabas casi de la cancha. Bueno, por un lado, primero que nada, la falta fue evidente, fue una falta enorme, que digamos, hay que invocar los libres, ¿no? Pero eso le podría haber dado a Paysandú la chance de tener una diferencia mayor en el score y bueno, en la última pelota que... El tiro sobre la bocina. El tiro sobre la bocina, que siempre va a quedar esa sensación, porque fue tan justo, no había relojes con décimas de segundo como hay ahora, pero bueno, convalidaron el doble y si vos me decís si es justo, yo qué sé. Hoy por hoy Defensor Sporting tiene un título de liga y Paysandú, que hizo un esfuerzo bárbaro, quedó sin nada, quedó con las manos vacías. Para mí en el golpe de vista está fuera de tiempo. En el golpe de vista. Después me muestran imágenes o... El golpe de vista es el mismo que tiene el árbitro, ¿no? Sí, para mí no valía. Después me muestran el reloj. Y bueno, yo que sé, en aquel momento el reloj del Palacio era sin decimales, ahora con decimales.
Lo que me acuerdo clarito que nos querían matar. Y vos en el medio Nos sentado querían ahí. comer, sí, nos querían comer. ¿Cómo recuerda usted esa jugada? Todos decían de que no valía el gol, no valía el gol, no valía el gol. Después se dio de que lo estudiaron y por 0,06 centésimas de segundo yo tenía la razón. Vamos a aclarar que en aquel entonces el tablero electrónico del Palacio Peñarol no tenía décimas. No apreciaba las décimas de segundo y a su vez no marcaba como ahora en rojo del tablero. Del tablero. Ahora, en el lanzamiento final, ¿usted cómo se basa en decretar el doble? ¿Por el silbato de la mesa? Eso para mí fue básico en el sentido que siempre le hice caso a mis maestros y en eso al lado de la mesa de control. Y al lado de la mesa de control estaba yo. En un reportaje que le hicieron después del partido, días después, antes de ese trabajo televisivo que se hizo donde se insertaban esas décimas, usted dijo, validaría ese doble esta y 1000 veces más. Sí, ¿Estaba completamente seguro? Sí, de eso sí. De eso estaba completamente seguro. Pero después después la televisión y con buen criterio me mostró la falta, como tú le decís, la de Zilieski, y fue falta. Polémica podríamos estar hablando, obviamente, mucho tiempo, que sí, que no, que dentro, que fuera, y bueno, en ese momento no había reiteración de televisión y la decisión de los jueces es sincronizar lo visual con lo auditivo, ¿no? Al momento. Sí. Y bueno, el básquetbol es eso, ¿no? El básquetbol es eso. El segundo te cambio, no te cambio para un lado, para otro. He vivido partidos hacia un lado y hacia otro. Obviamente que todo el mundo recuerda del doble final de Daniel, que fue, que no fue, que fue, que no fue, pero nadie recuerda eso, que el primer tiempo entraste al vestuario 21 abajo, obviamente se dice se lo perdió Paysandú, porque no, lo ganó Defensor, porque eso a 21 puntos en el segundo tiempo defendiste como loco y atacaste bien y metiste la bola que tenías que meter. ¿El torneo federal fue la frutilla sobre la torta de ese año? Sí, porque como que ahí sí íbamos claramente como favoritos, porque bueno, se integró a Marcelo Capalvo al equipo. Se trajo un jugador más protagonista como Eric Cárdenas de extranjero. Y la verdad, yo jugué con muchos extranjeros, ¿no? Pero de Cárdenas... Desnivelante. El primer año, ¿no? Sí, sí. El segundo ya era un uruguayo más, ya pana, hacer un asado, me decía. Era un título que ya se veía venir. Sí, era totalmente distinto a la planificación de los de la liga. Nosotros fuimos a la liga siendo, no te voy a decir punto, porque era un muy buen equipo nuestro, pero creo que el favorito era Paysandú sin ninguna duda. Fuimos a ver si podíamos pescar la liga y en el desarrollo del camino se fueron dando las cosas. En el federal éramos favoritos nosotros, teníamos la obligación de salir campeones, el equipo estaba conformado para eso. Y por suerte no defraudamos, o sea, creo que era la selección uruguaya reforzada con Cárdenas. Sí. Fíjate que la final llegó Olimpia, que era un equipo de muchos gurises, muy joven. Entonces, muchos equipos estaban en transición, nosotros aprovechamos eso. El juego viene para Cárdenas, ahí duele Cárdenas. Ahora el defensor. El tiro, arranca Marcelo, foul de ataque. Marcelo para el triple. Desesperación de los rivales. Sacó 11, va Cárdenas, le sacó 13 y se va la novia. Ahora viene Riera, doble, vale. Puede ser, festeja Defensor, campeón federal. Señoras y señores, Defensor Sporting, campeón federal del año 2004. Se enfrentó un equipo que era muy joven, que era Olimpia, con aquí a Emilio, me acuerdo, de extranjero. Y que fue un rival muy duro, ¿no? Un rival muy duro, pero que en el trabajo de los partidos se pudo marcar una superioridad. Al final de ese federal vos dijiste unas palabras que fueron: la historia es sabia, porque le dio el primer título a Defensor y el último. Bueno, mirá, no me acordaba. Me parece que sí, que ahí hay como ya mismo el destino o... puso en manos de un equipo que me parecía que tenía los méritos como para llevarse un último federal y una primera liga que es único, ¿no?
Y un placer haber compartido lo que fue un año inolvidable para Defensor Sporting. El 2003, 55 partidos ganados, solo 11 perdidos, incluyó 2 torneos, la primera edición experimental de la Liga Uruguaya y el último torneo federal, lo que significaba los primeros títulos después de la fusión en 1989, algo que después con el paso del tiempo iba a seguir creando. Señores, nos reencontramos la próxima semana con otro capítulo de campañas por DirecTV Sports.